Estás viendo CNN Chile, siempre. CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Esta semana estamos haciendo un recuento de la temporada 2025 donde revisamos aquellas entrevistas, aquellos casos que conocemos internacionalmente que nos inspiran y dejan sembrada una idea que nos permite creer en una sociedad mejor para todos y todas. Tratamos de recoger esas experiencias que han tenido resultados, que generan impactos de largo plazo, que transforman la vida de las personas. Y es por eso que los queremos invitar a este recorrido con el fin también de encontrar esperanza en tiempos de tanta desesperanza para seguir adelante y profundizar esta ruta. Como ustedes saben, la muerte es parte de la vida, es el fin de nuestro camino, pero nos cuesta mucho comprender esa idea, transitar hacia el momento de la muerte, que es algo que hacemos literalmente desde que nacemos. Supone que podamos hablar de la muerte, cuando estamos vivos, cuando somos chicos, cuando somos grandes, comprender, reflexionar, mantenerla cerca como también una herramienta para darle sentido a la vida que tenemos, para evaluar si la vida o las decisiones que tomamos tienen ese peso que les damos, ¿no? Este camino se puede hacer solo, pero también se puede hacer en comunidad. Y eso podría hacer que las cosas fueran más fáciles. Un grupo de especialistas ligados a una forma de entregarnos también una herramienta concreta que nos permita enfrentar colectivamente mejor este fin inevitable que tenemos. Por eso queremos revisar la nota de Javiera Albornoz. Vivimos en un mundo rutinario, mecanizado. Nos levantamos en la mañana, nos movemos al trabajo, trabajamos, volvemos a la casa y seguramente nos queda poco tiempo hasta que volvemos a dormir. Tenemos mil cosas por hacer y la rutina muchas veces nos consume y no nos detenemos a mirar y a estar con quienes queremos vivir la vida. Una que se nos va de a poco y que tiene un destino que muchas veces no queremos aceptar, pero que sabemos va a llegar. Es la muerte, una que a veces llega de sorpresa y que cuando empieza a rondar nos invita a repensar y observar las cosas desde otra perspectiva. La muerte es una realidad que nos toca a todos, es parte de la vida. Hay mucho temor de hablar de la muerte. Pero yo creo que es algo que tenemos que amigarnos, que tenemos que conocer, que aceptar, que hablar, porque es parte de la vida. Y cuando uno tiene esa conciencia de que la muerte es una realidad que nos va a tocar a todas, yo siento que de alguna forma aprende a vivir la vida de una manera distinta. Empieza a valorar el día a día, empieza a querer más. Y tener la conciencia de la muerte de pronto me hace replantear cuánto le estoy dedicando de tiempo a estas relaciones. Y por otro lado, nos hace tomar conciencia de que es algo que nos va a pasar a todos y nos hace compartir esta humanidad. Este concepto de la humanidad compartida, de que estamos viviendo una vida parecida a todos y que a todos nos va a tocar en algún minuto partir y que a nuestros seres queridos en algún minuto les va a tocar partir. Yo creo que uno se siente un poco eterno cuando está viviendo y arriba de la pelota, como que pensáis en muchas cosas, pero en la muerte no. Y cuando estás cerca de la muerte se hace muy patente el concepto de finitud. Entonces creo que la muerte lo que más te regala es honrar la vida. Mirar a la muerte como un destino seguro podría ayudarnos a vivir mejor, porque la vida no se puede construir sin saber que el final es inevitable. Por el contrario, convivir con la idea de la muerte nos puede ayudar a mirar la vida desde otra perspectiva. ¿Cuáles son las cosas importantes en nuestra vida? Cuando yo sé que en algún minuto voy a partir y tal vez puede ser mañana, me replanteo cuáles son las cosas importantes, cómo quiero vivir, cuáles son las relaciones a las que le quiero dedicar tiempo, o cuáles son las cosas simples de la vida que me estoy perdiendo, o tal vez cuál quiero yo que sea mi legado, y también reconciliarme tal vez con aquellas personas con las que tengo diferencias y que esas diferencias tal vez no son tan fundamentales. O el límite a la muerte nos pone la mirada del más acá, y eso tiene que ver con qué vamos a hacer en la vida. Entonces mucha gente que se enfrenta a la posibilidad de la muerte
se plantea temas de su vida, o sea, qué es lo que quiero hacer con la vida que me queda. Y eso implica cambio, y muchas veces cambios que van orientados a tener un mejor vivir. Y eso nos hace bien a todo en lo personal como en lo colectivo. Porque la muerte nos puede ayudar a convivir mejor, enfocar de mejor manera nuestras relaciones y la forma de convivir con el entorno, incluso en el acompañarnos en el dolor. El vivir acompañados estos duelos nos hace empatizar de pronto los unos con los otros y darnos cuenta de que en el fondo sentimos igual. Da lo mismo del sector que seas, el sector político, el sector económico, ese sufrimiento, ese dolor, esa pena de la pérdida es igual para todos. Y en ese contexto nos hace relacionarnos diferente con el mundo y con el resto de las personas. Por eso, el encontrarse a hablar de la muerte también genera comunidad, como la que se vivió en el primer encuentro sobre la vida y la muerte, organizado por el Instituto del Bienestar y la Fundación Casa Familia. Se vivió un ambiente de cercanía, de empatía, de mucha humanidad compartida. Yo también le tenía miedo a la muerte hace un tiempo. Se murieron al mismo tiempo como 5 niños de la fundación que para mí eran muy cercanos y ahí me puse a leer. Creo que es una responsabilidad instruirse, acercarse. Si no, la muerte se va a acercar a ti cuando tú no estás preparado. Entonces creo que una de nuestras responsabilidades y obligaciones es acerquémonos nosotros a algo que vamos a vivir sin duda. O sea, obviamente uno va a morir, pero también vas a tener que acompañar a morir a un ser querido de todas maneras. Lo más triste de la muerte es que aparece siempre cuando tú no estás preparada y cuando me carga que haya aparecido. Lo que más temo de la muerte es lo que les pase, es lo que sigan sintiendo mis seres queridos cuando me muera. Yo creo que la muerte es una transición y una transformación a un espacio mayor, gigante, inmenso. Lo triste es no volver a verte. Lo que más temo de la muerte, más que de mi propia muerte, es la muerte de las personas que quiero, especialmente de mis hijos. Porque es dolorosa, tanto que a veces debemos cargar para siempre con el dolor de perder a alguien que queremos. Pero eso no tiene que ser impedimento para hablar sobre ella. Creo que lo más importante es la presencia, la escucha, el dejar de lado lo que yo traigo en mi corazón para darle espacio a lo que esa persona tiene en su corazón. Siento que cuando hay una persona en proceso de duelo, lo que más necesita es sentir cariño, acogimiento, compañía y respetando los procesos de cada uno, las personalidades de cada uno y cómo cada uno puede vivir ese duelo, es lo que finalmente te va ayudando. A veces pensamos que las emociones nos juegan para atrás y nos desordenan, pero estos fenómenos más colectivos que eventos como este logran, tienen ese efecto sanador. ¿Es entonces posible pensar en la muerte como una oportunidad para mejorar tu cohesión con el entorno? Yo tengo una diferencia contigo, pero finalmente compartimos mucho más de lo que nos diferencia. O sea, nuestras diferencias son puntuales a lo mejor en algunos temas, pero lo que realmente compartimos es mucho más que esas diferencias. No es solo hablar de la muerte, es hablar de la muerte y de la vida en comunidad. Lo que es muy importante hoy en estos tiempos, además, donde tenemos sensaciones más de muerte, más de que las cosas se terminan, un mundo en caos, muchas amenazas, es importante rescatar la vida. Y hablar de la muerte en una parte nos rescata la vida cuando tenemos conversaciones como las que tuvimos hoy aquí, desde el corazón, desde nuestra experiencia, desde nuestra fragilidad. Hay algo que la muerte nos invita a mirar de esa manera. El dolor, así como puede destruir, puede ser también un proceso de cohesión, de conectar, de volver a mirar a quienes queremos, de darle otro sentido a nuestra forma de ser, de relacionarnos y de enfrentar las diferencias que tenemos con el entorno. No hay que esperar a que llegue la muerte para vivir mejor, sino que aprender a vivir mejor hasta cuando nos toque morir. Estamos suficientemente atentos, vamos a notar que a nuestro alrededor, a veces cerca, en la voz de alguien que tal vez no esperábamos, puede surgir un consejo que nos transforme la vida. Cuando éramos niños, a veces eran nuestros padres los que nos entregaban esos consejos, o a veces al pasar, una frase que dijo un colega nos transformó la manera de mirar algo, incluso cuando eso viene de la voz de un desconocido.
hay muchos consejos que nos marcan y también nos cambia la perspectiva de cómo transformamos nuestra conducta, empezamos a hacer las cosas de una forma distinta. ¿Qué buen consejo alguna vez les dieron que les gustaría compartir con otros? Le hicimos esa pregunta a ustedes en la calle, salimos y esto es lo que nos contestaron en Voces Humanas. Un consejo bueno que me hayan dado fue cuando entrenaba lucha libre y fue salgan y busquen sus oportunidades siempre. Si es que pueden ayudar en obras sociales, que yo lo he hecho, es muy gratificante. Luchar en la vida, salir adelante, esforzarse, que nada es fácil. No todo lo bueno siempre es feliz y a veces está bien estar incómodo. Es así, hay que salir a buscársela siempre, poder ganarse el pan día a día, ¿cachai? Es muy lindo poder compartir tiempo de uno con personas que realmente lo necesitan. Que uno piensa que en el trabajo todo es fácil y en el trabajo te vas a encontrar con un montón de dificultades. Pensar en que tal vez ahora no lo estoy pasando tan bien, pero en un futuro no siempre va a ser así. La vida no te presenta problemas, solo son desafíos. Que piense que siempre después de la tormenta sale el sol, que no siempre va a estar con la nube encima. No cuesta nada, es muy gratificante. De repente se acuerda de aquellos consejos que le dieron. O sea, para mí el valor de ser optimista es como que te da un empujón para poder seguir. Yo les voy a dar un consejo y es que se vayan a buscar algo para tomar, que hagan una pausa con ustedes mismos, porque ya volvemos muy pronto con más de Pares Impares. Disfruta un verano inolvidable con BMW. Visítanos en nuestros showrooms a lo largo del país y no te pierdas las oportunidades de BMW Summer On, con beneficios imperdibles por tiempo limitado. No esperes más y sube a la tecnología, diseño y potencia incomparable de tu nuevo BMW. Cada nota interpretada con pasión. Cada material elegido con maestría. Un descanso que refleja la armonía de una creación hecha con alma y precisión. Atelier, el arte de lo esencial. Canon Home. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. ¿Y a tu empresa qué le echa el ojo? Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre, te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? Porque el tiempo libre es para vivirlo y disfrutarlo, llega el primer canal dedicado a tus pasatiempos y hobbies. Del vino a la música, de los libros a los videojuegos, del deporte a los viajes. En Hobbica, cada afición tiene su espacio. Descubre lo que apasiona a los que te inspiran. ¿Tienes una pasión que compartir? En Hobbica abrimos las puertas a tus proyectos. Porque nuestra pantalla se construye con las pasiones de todos. Pronto, Hobbica, nuestras pasiones en un solo lugar. ¿Les ha pasado que no logran ponerse de acuerdo con alguien? A mí se me ocurren al menos 4 ejemplos muy rápidos. Puede ser para decir que comer, algo sencillo, donde ir de viaje, más complicado. ¿Quién se hace cargo de las tareas de la casa? Mucho más difícil. Esas cosas que tienen distintas escalas de dificultad, igual da lo mismo, porque cualquiera de ellas puede convertirse en un problema gigante.
En esta cápsula animada les queremos contar cómo alcanzar buenos acuerdos. Para todo, para la vida, porque la vida está llena de pequeñas y grandes cosas. Pero estamos anhelando los acuerdos para vivir mejor, ¿no? Veamos qué nos recomiendan. Escoger dónde comer suena fácil hasta que hay que hacerlo en grupo. Uno propone comida china, otro italiana y alguien más insiste con el sushi. Cada quien habla, pero nadie escucha. El hambre aumenta y el mal humor también. Es ahí donde se necesita de un acuerdo, una decisión tomada en común con una solución que funcione para todos. Como no es fácil, la psicología, la economía, la sociología y la comunicación han aportado claves para construirlos. Los expertos plantean que el conflicto no debe ser visto como un obstáculo, sino como una oportunidad. Identificar los intereses que son compartidos es un gran primer paso. Dominar la capacidad de transmitir información, expresar las necesidades y comprender las posiciones del otro son elementos centrales. A menudo, el enojo es la respuesta más inmediata. Por eso, para alcanzar el verdadero acuerdo, es clave escuchar a todos los involucrados, usando el diálogo como la principal herramienta para una solución. Lo importante es que cuando se logran estos ingredientes, la sensación grupal es la de haber creado un valor más grande que cada uno. Por supuesto, la confianza y la generosidad juegan un papel fundamental, pues permiten que las decisiones tomadas sean aceptadas sin resentimientos. Al final, tal vez nadie comió exactamente lo que quería, pero todos pudieron disfrutar del sabor único de una comida común. En estos momentos, y de acuerdo a casi todos los estudios que se hacen en el país, uno de nuestros temas prioritarios es la seguridad. Sin embargo, podríamos pensar en desarrollar estrategias de seguridad que tal vez no son tan obvias, pero cuyo impacto es muy grande. Por eso los queremos invitar a revisar esta conversación que pudimos tener con Ana María Stuven. Ella es historiadora, es presidenta de la Corporación Abriendo Puertas, una agrupación que acompaña y capacita a mujeres privadas en libertad y las guía en el proceso de reinserción familiar y social, por supuesto también laboral, que es algo que le cuesta mucho a las personas que han estado en la cárcel, ¿no? Pero lo más interesante acá es cómo ayudar a alguien a encontrar una nueva ruta. Es al mismo tiempo una estrategia para resolver uno de los problemas que más nos duelen. Se puede caminar y mascar chicle, se puede avanzar en una tarea construyendo un mundo mejor. Si no me creen, acá está la entrevista. Hemos hablado muchas veces de lo difícil que nos resulta a veces pensar o mirar desde un lugar diferente. En capítulos previos hemos hablado particularmente de la urgencia que tiene nuestro país de trabajar de manera más profunda, con más determinación en las tareas de reinserción. El ámbito de la reinserción es un ámbito que Chile ha dejado muy atrás, que no lo entiende como uno prioritario y sin embargo aborda distintas dimensiones de las conversaciones que hemos tenido acá. Por un lado, la dimensión muy concreta y práctica de la seguridad. No es posible ofrecer mejores políticas que aborden en resolver problemas concretos de la seguridad si es que no se trabaja en reinserción social de las personas que quieren volver a ser parte y aportar a la sociedad. Ese es un ámbito. El otro, muy natural, y es que cualquiera de nosotros siempre querría que le dieran otra oportunidad. Sin embargo, nuestra sociedad es mala en ese ámbito porque distribuye mal las oportunidades. Somos un país muy desigual, que se enfoca poco en efectivamente generar un sistema en el que las personas puedan surgir y sostenerse. Por eso hoy quisimos invitar a nuestro estudio a una gran experta en esta materia. Ana María Stuven es presidenta de la Corporación Abriendo Puertas, es historiadora, pero a esta altura diría que es una activista de esta causa que es tan importante. Tiene muchos años de haberla estudiado y haberla comprendido desde distintos rincones, así que muchas gracias por estar aquí, Ana María. Gracias, Paloma, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Muy patudo definirte como activista de esta causa? Bueno, creo que el recorrido ha sido hacia el activismo, sí, y que hoy día la verdad que tengo algunas causas por las cuales me gustaría ser activista. Me encantaría saber por qué esta causa, la causa de la reinserción, es importante. Mira, mi causa es la reinserción, pero es una causa anterior a eso, digamos, que es la causa sobre la prisión, sobre las mujeres,
sobre la delincuencia y sobre la seguridad. O sea, es un conjunto de temas que no se pueden tratar aisladamente. ¿Y por qué digo que no se pueden tratar aisladamente? Porque una mujer que llega a una cárcel es porque llega con una trayectoria, ¿no? Tú habrás oído hablar de este libro que acabamos de publicar con Verónica Undurraga e Ingrid Bachmann, Salir del infierno. El infierno no es solamente la cárcel, el infierno es toda su vida anterior. El infierno es por qué llegan a ese lugar. Y eso nos ha interesado especialmente porque las 33 entrevistas que hicimos en ese libro revelaron cosas espeluznantes. O sea, mujeres que en su gran mayoría vienen de círculos familiares con mucha violencia, con abusos sexuales y abusos de todo tipo, abandono del hogar justamente para escapar a esta situación, luego situación de calle. Hay una que relata que nos impactó mucho, que dormían las noches en un hoyo en un cementerio, ¿no? Maternidad muy temprana, quedan embarazadas a los 15 o 16 años, eso significa que a lo mejor su primer robo es para pañales para la guagua. Entonces, eso no es ajeno al problema de la reinserción, o sea, pasan muchas etapas hasta que llega la reinserción, si es que llega, pero ese es el comienzo, digamos, y eso tiene que ver con la igualdad, con la desigualdad de la que hablas tú, y con un problema social. La cárcel es un problema social que antecede al momento que la mujer, en este caso concreto, entra a la cárcel. Me parece muy impresionante este ejemplo que das, por supuesto, de llegar a dormir en un cementerio. O sea, en parte porque esa vida es como estar muerto también, es un gran símbolo. Pero también la idea de que muchas mujeres empiezan en su ruta por la delincuencia porque tienen una necesidad, o sea, sobre las mujeres descansan muchas cosas. Descansa el cuidado de la familia, el cuidado de los mayores, descansa la tarea como muy concreta. Cuando uno está en el cuidado de la familia, ver el hambre de un hijo no es lo mismo que cuando uno está de lejitos, digamos. Y por lo tanto, cuando ella entra a la cárcel, entran a la cárcel con ella en general todo su ramillete de personas, o sea, esos niños también, y por lo tanto las mujeres también funcionan como multiplicadores. Claro, la prisión femenina es un tema de género que, bueno, comunidad mujer donde estamos nosotras, ha estudiado el porcentaje del PIB que ocuparía, digamos, si fuera evaluado el trabajo, cuidado que realizan las mujeres. Estas mujeres muchas veces a los 13, 14 años se hacen cargo de sus hermanos, ¿ya? Entonces, es una necesidad de madurar y de hacerse responsable muy tempranamente que no están en condiciones de enfrentar. Entonces, cuando ingresan a la cárcel, normalmente por un delito muy menor, microtráfico por lo general, relacionado con la pobreza, relacionado con las necesidades de cuidado y de mantención de la familia, ellas, como dices tú, dejan este ramillete, que normalmente son 2 o 3 hijos, ese es el promedio de una mujer que ingresa al penal, 2 o 3 hijos por mujer. Y esos hijos quedan bastante a la deriva. Entonces, lo que hoy día, y relacionándolo con el tema de la seguridad, nosotros decimos, bueno, ¿por qué estos jóvenes que son los que están haciendo los portonazos, los asaltos, por qué son tan jóvenes? Bueno, hay que preguntarse dónde están sus padres. Sobre todo, dónde está su madre, porque en el sector de donde provienen ellas, son hogares monoparentales, donde las mujeres son sostenedoras. Donde prácticamente una de las cosas que detectaba en el libro y que fue muy impactante son mundos de mujeres donde no hay hombres. Hay progenitores que desaparecen muy tempranamente. Entonces, no son familias tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Ellas probablemente no han sido las mejores madres mientras estaban delinquiendo. Pero ¿quién puede ser una buena madre cuando naciste en un contexto de violencia, cuando tus papás a su vez te educaron de la mano de la violencia o en situaciones muy expuestas? Pero lo interesante es que cuando ingresan al penal, si tú le preguntas a una mujer quién eres tú, te va a decir soy la mamá de tal persona. O sea, ahí se les produce un choque con su identidad maternal por el hecho de sentir que están abandonando a sus hijos. Y ese es un punto súper interesante para que el Estado reaccione y capacite e intervenga a las mujeres en ese momento, porque es un momento muy productivo para convertirlas en personas prosociales. Voy a volver sobre esto en particular desde las distintas perspectivas que estás planteando, pero me parece muy interesante linkearlo. Hace pocos programas atrás hicimos otro sobre infancia.
y nunca en la historia de Chile habíamos tenido menos hijos y habían entrado tantos niños a la protección del Estado. O sea, es un drama que se cuenta solo y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando acá también, ¿no? O sea, cuánto estamos dando el espacio para que las mujeres puedan tener y cuidar a sus hijos y qué tan amable es el sistema en general no lo es. Entonces hay mucha necesidad y todas las necesidades terminan confluyendo en el mismo destino, que es este y que es muy dramático. Pero me encantaría saber qué han aprendido ustedes, digo ustedes porque tú eres también una comunidad, qué han aprendido ustedes en esta ruta respecto de todo, por un lado, cómo deberían ser las cárceles para hacer mejores espacios o espacios que realmente produzcan lo que se espera, que es corregir una ruta. Y por otro lado, ¿qué oportunidades hay en el sistema en general que podrían cambiar esta historia? Mira, ha sido un recorrido sumamente largo, o sea, tanto en el tiempo, llevamos 25 años, como también en la profundidad de lo que hemos tenido que ir considerando como parte de nuestra labor. Porque este es un mundo, lo primero que hay que decir es que es un mundo absolutamente invisibilizado, porque a nosotros no nos gusta mirar lo que está debajo de la alfombra. Particularmente en Chile, somos malazos para eso. Claro, tenemos muchas alfombras. Y primero tomar conciencia, y este libro fue importante, digamos, de los 3 momentos, que son la infancia, la cárcel y luego la reinserción. Tomar conciencia de que este es un problema social al cual el Estado tiene que enfrentar desde múltiples perspectivas. Tú estás mencionando el tema de los niños, el tema de la educación, el tema de las salas cunas, el tema de la tasa de natalidad, o sea, si lo miras también desde el punto de vista... Muchas mujeres llegan ahí porque no tienen dónde dejar sus hijos, entonces es mucho más fácil traficar, microtraficar desde tu casa para poder seguir cuidando la guagua. O sea, hay una serie de factores sociales previos al que una mujer entre al delito, que no te voy a decir que condicionan, porque a mí siempre me dicen, oye, tú estás protegiendo delincuentes. No, no estoy protegiendo delincuentes, estoy tratando que las personas salgan en una condición prosocial. Entonces, ese es un tema social inicial previo a la cárcel y al delito. Una vez que la mujer está en la cárcel, y aquí yo hablo de las mujeres porque uno de los temas que está muy pendiente en este país son las consideraciones de género en términos de la prisión. La prisión no ha sido pensada, no ha sido diseñada, y no ha sido estructurado el sistema de intervención dentro de los penales con criterio de género. Para que haya mujeres adentro. Es muy distinto una mujer privada de libertad que un hombre privado de libertad. A la mujer la abandonan por lo general sus parejas, a los hombres no las abandonan sus parejas, están con ellas con ellos y les llegan, digamos, todo tipo de cosas mientras están presos. A las mujeres las visita con suerte la mamá, que queda empobrecida porque queda a cargo muchas veces de los hijos. Entonces, la situación de la cárcel, además en una mujer, provoca daños psicológicos muy distintos a los que provoca en un hombre. La ansiedad, la angustia, el no saber qué está pasando con sus hijos, el sentirse culposa por haberlos abandonado. Entonces, son una serie de daños en su salud mental y en su salud física que tienen mucha repercusión. Hay muchas de ellas que comienzan a consumir droga dentro de la cárcel por la angustia. Por supuesto. Todos sabemos, no vamos a negar que en la cárcel hay mucha droga. Me tocó hablar con una de ellas y me contaba que le tocó acompañar a varias compañeras de la cárcel a escuchar cómo ellas recibían la noticia de la muerte de su hijo. La muerte de su hijo, que tampoco ellas no los pueden cuidar porque está... O sea, de un nivel de dolor. Es un nivel de dolor, pero increíble, es un nivel de dolor muy grande. Y luego, el otro aprendizaje que hemos hecho y que ha sido decisivo respecto al trayectoria de la Corporación Abriendo Puertas fue a raíz de un proyecto que hicimos con el Banco Interamericano y con el Banco Estado, en que capacitamos a mujeres en microemprendimiento y en empleabilidad, ¿ya? O sea, con programas bien estrictos y bien estructurados. Y con acompañamiento durante 6 meses después que salían, para que pudieran implementar sus proyectos. Bueno, y eso disminuyó con un grupo control la reincidencia en un 50%. O sea, ahí nos dimos cuenta definitivamente que tenía que si esa política pública se mete, cambia el destino. Que tenía que nacer lo que llamamos el programa Abriendo Puertas en Libertad, que dirige Claudia Morales, y que acompañamos a las mujeres sin día, o sea, hasta que lo necesitan, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que ese es otro shock cultural, humano, de ver en las condiciones de paupérrimas en que salen, de abandono, en que los están esperando afuera los mismos que la quieren hacer volver al microtráfico,
el dolor que significa recuperar a su familia, la falta de políticas de reinserción que tiene el Estado. O sea, y la falta de oportunidades por tener los papeles manchados. Exactamente. Y a eso me acuerdo que en esta entrevista también Rubí se llamaba, me decía que además, como estás tanto tiempo fuera del tiempo, fuera de la sociedad, hay cuestiones muy prácticas que ya no te son, o sea, desde pagar cuentas todos los meses hasta meterte en un cierto flujo, y si eso además lo haces sin trabajo, es solo otra gran fuente de angustia. Y además saber cómo limpiar los papeles, porque eventualmente ellas tienen condiciones de limpiarla. No conocen las redes municipales, las municipalidades tampoco las buscan. Entonces, es una dificultad enorme que si tú no las acompañas, y eso la literatura lo releva, de que lo fundamental para que una mujer se reinserte social y laboralmente y familiarmente es primero que les des oportunidades. O sea, nosotros ya no nos atienden los teléfonos a toda la gente que le pedimos trabajo para poderlas emplear, porque ellas quieren trabajar y trabajan muy bien. Ellas han trabajado también dentro de los penales. Y lo otro es apoyarlas, es el vínculo. O sea, una mujer con la cual tú has establecido un vínculo humano de contención durante su periodo intrapenitenciario y lo continúas afuera, para ella es un soporte pero esencial. Porque las familias, ellas juran que las familias van a estar con ellas cuando salgan. Muchas veces no es así. Muchas veces ellas idealizan situaciones que van a vivir cuando salgan, que no se dan. Entonces, en ese momento, abriendo puertas hasta ahí, conteniéndolas, acompañándolas, visitándolas. Y eso es lo que tendría que estar haciendo el Estado. De todas maneras, y la verdad es que aquí en Pares Impares conocemos muchos casos en los que la sociedad civil hace muchas cosas que el Estado debiera hacer. También hablamos con el Estado en los casos de necesidad y las cosas que funcionan bien, porque sobre todo lo que necesitamos es que todos estemos juntos. Y ya sabemos que el Estado no va a resolver todo, en parte por la complejidad, el alcance y la dimensión que tienen los problemas que estamos viviendo hoy. Hay problemas teóricos también de cómo se concibe la reinserción. O sea, yo creo que, y eso creo que el ministro Cordero, cuando fue ministro de Justicia, hizo un papel importante en visualizar lo diferente que son las labores de custodia que realiza Gendarmería, que los realiza muy bien y que bueno, se explota mucho cuando hay una fuga o algo, pero la verdad que Gendarmería hay que sacarle el sombrero porque con poco personal, con pocos recursos, la verdad que realiza muy bien las labores de custodia. Pero es muy difícil que la custodia y la reinserción estén en manos de la misma persona, de la misma institución, de custodia y reinserción. Porque el objetivo es diferente. El objetivo es diferente, obvio. Es diferente. Y el vínculo y el grado de confianza que se genera con quien te custodia no va a ser nunca el mismo. Obvio. Entonces ahí hay labores, digamos, de políticas públicas que se suman a los temas de desigualdad, casi que eso debería estar en manos de desarrollo social. En manos probablemente de desarrollo social y en apoyo del Estado a las personas de la sociedad civil que realizamos estas labores, porque no es justo que esto se realice a través de voluntariado. Por supuesto. O sea, el Estado tendría que estar detrás de quienes somos capaces, digamos, por conocimiento, por experiencia, de suplirlo en labores que el Estado tiene mucha dificultad en realizar por sí solo. Avancemos hacia dos caminos más. El primero, el Estado tendrá que avanzar, pero el Estado por su velocidad no se caracteriza. Que lo haga, digamos. La sociedad civil, sin embargo, tiene una muñeca, una velocidad, una capacidad grande, y podría decir que, sobre todo en la experiencia de Pares Impares, nos hemos encontrado con mucha gente que quiere participar, no sabe cómo hacerlo, no solo desde el voluntariado, eventualmente con donaciones. O sea, ¿cómo opera y cómo se hace crecer este sistema? Mira, yo te hablo desde el lugar más desfavorecido del aparato benefactor de la sociedad, digamos, porque en una sociedad que está muy enferma con el tema de la seguridad, es muy difícil que se haga el link entre colaborar a que las personas que están privadas de libertad salgan en mejores condiciones y vivan en mejores condiciones, porque hay un tema también ahí de derechos humanos, ¿no? Por supuesto. De habitabilidad, Y de dignidad, de que vivan dignamente, cosa que no sucede. Pero es muy difícil, como te digo, que la sociedad civil, y yo lo vivo en carne propia, que establezca el vínculo entre, por una parte, darse cuenta que una persona ha cometido un delito y que requiere una segunda oportunidad porque le conviene a la sociedad, no solamente porque le conviene a la persona, y su desesperación por no ser víctima de un portonazo. Entonces, es muy difícil que la sociedad civil entienda eso, y yo creo que esa es una labor, bueno, que los medios de comunicación
Atornillan exactamente en sentido contrario. Yo digo atornillan, atornillamos, y yo sé que somos parte de todo. Pero tú estás atornillando a favor. Estamos tratando de devolver el tornillo, estás claro. atornillando a favor. Bueno, ese atornillador, digamos, es sumamente importante porque yo me encuentro que en la medida en que uno va sensibilizando, socializando, está el problema de las personas mayores, por ejemplo. Está el problema de las personas enfermas. Las personas mayores es un drama, es un drama. Hay 2.500 personas sobre 60 años en las cárceles. Tú me dices, esos 60 años es muy joven en la sociedad hoy en día. Pero cuando has tenido una vida muy dura, claro. No por una persona que ha estado presa. O sea, el deterioro físico y mental de una persona que ha estado presa no es equivalente al de una persona. Bueno, todavía el tema de las personas mayores, hay que evitar que este hacinamiento carcelario siga creciendo. Hay 61.000 personas presas en este momento, con cárceles que probablemente tienen espacio para 40.000. Bueno, eso se logra sacando personas que no son mayor riesgo social, sacando personas mayores, sacando mujeres que mejor estén con sus hijos con penas sustitutivas o con penas alternativas, sacando mujeres de la cárcel de tal manera que sean controladas para ejercer sus roles maternales como debieran ejercerlo y no con un celular escondido en la noche para tratar de saber si el hijo ha hecho las tareas para el día siguiente, que es lo que pasa. Quisiera ir justamente hacia allá porque algo que está sobre representado y que explica buena parte de las mujeres encarceladas es justamente el delito que tú planteabas recién, que es el microtráfico. El microtráfico, yo creo que cualquier mujer que nos esté escuchando empatiza inmediatamente con la idea. O sea, para las mujeres trabajar es un gran desafío porque supone compatibilizar una dimensión que se espera de nosotras y que nosotras sentimos de manera muy profunda, que es el cuidado de los hijos. Muchas veces cuando los hijos se enferman, uno anda como haciendo malabares. Bueno, imaginemos esta situación extrema, ¿no? Como ni siquiera puedo estar en mi casa porque estoy en la cárcel. Y por lo tanto, es muy interesante mirar este delito de microtráfico, porque además cuando uno lo mira en la curva de la delincuencia, el microtráfico es el delito cuyo encarcelamiento menos problemas resuelve, porque la persona que microtrafica es el último pelo de la cola, es el pelo más reemplazable dentro de una organización criminal. Absolutamente. Y por lo tanto, encarcelar a esa persona no resuelve el problema de la seguridad. No. ¿Cómo han visto ustedes que otros países tal vez, porque nos encanta mirar para afuera en Chile, que otros países tal vez enfrentan este mismo delito? Porque probablemente la gente dice, claro, ahora se van a poner a sacar a las delincuentes a la calle, pero ¿qué hacen otros países que tal vez lo hacen mejor en esta materia, mirando las perspectivas de derechos humanos y las de seguridad? Bueno, en Chile la ley 20.000, que es la ley que condena, digamos, el microtráfico, en lugar de o sea, ha ido aumentando las penas significativamente. Entonces, eso es un drama con cárcel efectiva. O sea, sobre todo la reincidencia. Una mujer que reincide una vez en el microtráfico puede terminar 8 años en la cárcel. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace la cárcel para que esa persona salga? Porque las personas salen eventualmente, ¿no es cierto? Salvo aquellas que tienen prisiones perpetuas calificadas, que son contadas con los dedos de las manos, las personas salen. Entonces, la pregunta que se hace la sociedad y que debiera hacerse la sociedad es, ¿qué hacemos para que esta persona salga en mejores condiciones que entró? El crimen organizado y el narcotráfico están hoy día haciéndose un espacio enorme dentro del sistema penitenciario. La mujer que entra por microtráfico probablemente dentro de la cárcel se va a relacionar más con personas que tienen más experiencia que ella en ese trabajo. Va a ser cautivada incluso dentro de los penales por las redes de crimen organizado y narcotráfico. Por lo tanto, el destino de esa mujer no puede ser mejor que haber estado afuera, controlada por el Estado, que es lo que sucede en otras partes, con penas sustitutivas, las famosas tobilleras electrónicas, lo que sea, pero que haya una conciencia prosocial y pro familia, en el sentido de favorecer que las mujeres puedan ejercer sus roles maternales de la mejor manera posible. O sea, directamente no encarcelar a las mujeres por microtráfico. Eso Piensa puede ser una medida súper concreta, pero habría que modificar la ley. Hay que modificar la ley y sobre todo que hay que aumentar las dotaciones de personas que son capaces de controlar el sistema del medio libre, de tal manera que las mujeres puedan vivir en el medio libre y no en penas efectivas. Suena una tarea gigante, pero probablemente una de las barreras más graves que hay que lograr pasar
es la de la barrera cultural, ¿no? Que es la que tú enfrentas permanentemente, me imagino, en tus actividades cotidianas, ¿no? Sí, sí. Entonces me encantaría cerrar con dos cosas. Primero, ¿qué anécdota, qué historia, qué encuentro con una mujer que haya vivido esta experiencia te ha transformado? Me imagino que han sido miles, pero elige uno que a nosotros nos permita entender ese momento en que a uno le hace el clic, ¿no? El clic que se necesita para transformar un poco la cultura y la perspectiva. ¿Cómo ha sido eso? Mira, primero quiero ir a un clic anterior a la experiencia con alguna mujer. Y es el clic que a mí se me hizo cuando supe que frente a mi oficina en el Instituto de Historia de la Universidad Católica había una cárcel, atravesando la calle Vicuña Maquena. Y eso me habló de esta sociedad, me habló de este país. O sea, los más afortunados de la sociedad, que son los estudiantes de la Universidad Católica, atraviesan una calle y están los más desafortunados. O sea, la georreferenciación de esta ciudad, la invisibilidad de unos con otros, la incapacidad que tenemos de mirarnos de frente. Yo no sabía durante años que ahí había una cárcel. Entonces, eso me habla también del mundo en el que yo he vivido, ¿no? Y me interpeló muy fuertemente. Y lo otro que es, una de las entrevistadas que hicimos para el libro, que no voy a decir su nombre, dijo... ¿por qué nos tratan como delincuentes? Dijo. Y está escrito en el libro, tal fragmento. ¿Por qué nos tratan como delincuentes? Yo cometí delito, pero yo no soy una delincuente. Yo soy una persona que en un momento dado realicé una cierta acción, probablemente porque en ese momento sentí que me era urgente hacerla o porque no vi otra salida, pero yo no soy una delincuente. Es decir, yo puedo salir y ser como la Paloma o como la Ana María. Y eso a mí me impactó mucho porque siento que hay una obligación que tenemos como sociedad ahí. Hay una obligación, hay una obligación. Hay mujeres mayores que han entrado a la cárcel hace poco y que han dejado familias constituidas durante largo tiempo, que han dejado hijos, que han dejado... hay una alta tasa de suicidios, mayor en las mujeres que están privadas de libertad que las que están afuera. Entonces son preguntas que claro, yo no las puedo responder todas, pero sí siento que es un deber social de todos nosotros. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y queremos invitar, por supuesto, a todos los que nos están escuchando para que de alguna forma, mira, se puede aportar entregando... Pueden ser socios de la corporación abriendo puertas, pueden hacer donaciones, pueden ofrecerse para trabajo. Y pueden ofrecer trabajo. Y pueden dar puestos de trabajo. Te digo, nosotros tenemos mujeres trabajando en constructora, en autopista, y realmente la labor que cumplen es excelente. Así es que... Y además nosotros las acompañamos, así es que anímense. Súper importante, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a ir tan rápido que no se van a dar cuenta a una pausa, pero volvemos muy pronto con más de Pares sin Pares. Cada nota interpretada con pasión. Cada material elegido con maestría. Un descanso que refleja la armonía de una creación hecha con alma y precisión. Atelier, el arte de lo esencial. Canon Home. Una promesa incumplida por más de 10 años. A bajar la cuenta de la luz porque sabemos que podemos conseguir lo mismo con rebajas de hasta 30% en la cuenta. Mientras Chile se convierte en la meca de las energías renovables, la promesa de bajar los costos de la luz sigue vigente. ¿Por qué si el sol es gratis, la cuenta de los chilenos y chilenas no baja? Es una metodología bien compleja que define cómo se calcula. Obviamente plantas térmicas en donde es necesario quemar combustible, hay un costo de operación significativamente superior. Son contratos que están a precios muy altos. Estamos pagando a 3.400 megawatts diésel potencia todos los meses que no se requieren. Las razones que explican el costo para las personas y la chispa de esperanza al final del túnel en un nuevo especial de Futuro 360. Cómo bajar la boleta y prender la luz de las oportunidades para Chile. Siempre por las pantallas de CNN Chile. Tu cuerpo es tu templo.
Es hora de entrenar y vivir mejor. Esta semana, el estrés y su impacto en alimentación con Jennifer Warner. Con la guía y energía de Lucila Vitt. Vivir mejor. Este sábado a las 11:30 horas. CNN Chile. Siempre. En CNN Chile te contamos los nominados a los premios Oscar. The Secret Agent, Brasil. E para te proteger do Brasil. Eu não, sou policial. It Was Just an Accident, de Francia. Sentimental Value, Noruega. Beste som har skjedd deg? Skulle vært der litt mer, da. Sirat, España. ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. The Voice of Haim Rajab, Túnez. Para más detalles de los premios de la Academia, revisa cnnchile.com y todas nuestras plataformas. Es en la primera infancia, en el jardín infantil, donde niños y niñas empiezan a desarrollar sus primeros vínculos sociales fuera de la casa. Y esa experiencia es bien determinante en el desarrollo de muchas habilidades que después ejecutamos en la vida común. En Japón existe Fuji, este espacio que recibe a niños en edad temprana y que ha sido considerado como el mejor jardín infantil del mundo por su arquitectura y por su estilo pedagógico. Camila Sumastre tomó contacto con ellos para conocer más de esa iniciativa y saber qué podríamos replicar aquí en Chile. Este es su informe. Se trata del lugar donde comienza la socialización más allá de la familia. Exploramos texturas y aprendemos a través de juegos. El jardín infantil es el espacio donde los más pequeños de la sociedad empiezan a comprender el mundo y adquirir la carga experimental necesaria para el resto de las etapas. Precisamente por su relevancia, han surgido diversas metodologías para fortalecer la educación durante los primeros años de vida. Es así que se crea el jardín infantil Fuji Kindergarten, en 2007, Tokio, Japón. La inspiración vino de nuestros hijos. A nuestros hijos les encantaba jugar alrededor de la mesa. Solían correr por todas partes. Y pensé que eso es algo bastante básico. Ya sabes, un recuerdo, una especie de instinto, lo que sea que los niños quieran hacer. Así que si hacíamos este tipo de espacio, quizás sigan corriendo. Antes de diseñar Fuji Kindergarten, diseñamos una casa llamada Roof House. Roof House es una casa en la que la familia puede almorzar en la azotea. Se trata de una casa de una sola planta y el techo está cubierto con una terraza de madera. El director de Fuji vio esa casa en una revista y le encantó. Pensamos que sería bonito diseñar una especie de Roof House para 600 niños. Con la educación Montessori como base, el establecimiento busca generar niños autónomos e involucrados en la sociedad. Por lo mismo, el espacio fue pensado sin separaciones entre las 20 salas de clases, ni divisiones con las áreas exteriores, mientras que su techo juega un rol clave para que los más de 500 preescolares puedan correr, divertirse y hacer ruido con libertad. No por nada, este centro elíptico con una circunferencia de cerca de 183 metros ha sido reconocido como el mejor establecimiento educativo por la OCDE y la UNESCO. El círculo no es el cierre, se trata de la conexión. En Fuji Kindergarten descubres que es un espacio único, un anillo. Así que los niños tienen que elegir a dónde ir, ¿de acuerdo? Y así pueden elegir la distancia a la que quieren estar del profesor. Se trata de elegir, pero elegir significa ser espontáneo. Hay que pensar, eso es lo que nos falta en la vida moderna. Las salas no tienen paredes, ¿no? Y entonces como que se mueven distinto, ellos se van autorregulando en vez de tener tanta regulación externa como en las escuelas acá donde hay murallas, donde hay tarimas, donde es mucho más estático todo, donde se pide silencio. Todo lo que contribuya a que los estudiantes se sientan en una experiencia que los convoca y que la pueden hacer propia, suma para que
al final el aprendizaje que está ocurriendo y los números que tienen que aprender, las letras que tienen que aprender, se van a adoptar con mayor facilidad. Es que su peculiar estructura no es lo único distinto, sino que también se promueve el vínculo de los niños con la naturaleza. Los árboles en medio de las instalaciones, las cajas de arenas y las granjas situadas en el terreno se convierten en fuentes de aprendizaje. La lluvia, el viento, los diferentes aromas y sensaciones de cada estación son elementos claves para que los menores puedan sentirse conectados y comprometidos con los entornos. No hay límites entre el exterior y el interior. Se supone que formamos parte de la naturaleza. Aprenden a controlar la temperatura corporal, aprenden a protegerse de la lluvia. Todo este tipo de relaciones se dan en el jardín de infancia Fuji. Y, finalmente, todos los movimientos pueden ser espontáneos. Si quieren estar allí, estarán allí. Si los niños sienten ganas de trepar a un árbol, significa que están preparados para hacerlo. Por lo tanto, no se pondrán a prueba a sí mismos y ganarán confianza después de probarlo. Es decir, esa es la confianza que necesitan para crecer. El ser humano nace explorando, y dejar que esa exploración esté a su alcance con lo más inmediato en el fondo, que es la naturaleza, la tierra, el árbol, las hojas, la lluvia cuando cae, desde sus propios sentidos poder experimentar el conocimiento del mundo, ir construyendo conceptualmente el mundo a través de esa exploración, es la mejor oportunidad de aprendizaje que podemos ofrecer. Se trata de pensar la arquitectura para y por el niño. Así, crear ambientes que potencien y aporten a su desarrollo desde la autonomía y el juego. De acuerdo con expertas, este modelo fomenta adultos más comprometidos y tolerantes en el futuro. Si puedes cambiar la educación para compartir, en lugar de tomar algo, obtener algo, entonces el mundo se vuelve bastante pacífico. Los primeros 3 años son los más críticos y claves en términos como de el potencial que tiene el cerebro del ser humano. Cuando llevamos a más oportunidades o a más diversidad de desafíos y de espacios en que los niños y niñas puedan experimentar sensaciones, emociones, van a poder en el fondo como tener un camino mucho más amplio en términos de tolerancia, de aceptación, de la diversidad. No había como tanta exclusión ni discriminación, entonces eso también ayuda a que los niños y niñas sientan que pueden integrarse y relacionarse mejor, tanto con el entorno como con las otras personas. Y eso repercute también en cómo se van a relacionar con el mundo cuando sean adultos, mayores. Son las salas sin muros, techos abiertos que invitan a correr y conectarse con el entorno. Se trata de una arquitectura pensada para la educación temprana, una que fomenta la autonomía desde la infancia y a fin de cuentas contribuye a formar adultos más integrados en la sociedad. Nos tomó 17 años recuperar la democracia y aunque definitivamente no es perfecta, sigue siendo el sistema que más valoramos. Pero hoy tenemos nuevos desafíos y son crecientes. Hay baja participación. La desconfianza en las instituciones es noticia porque es cada vez peor. Y tenemos una deuda enorme con la igualdad. ¿Por qué la democracia parece ser aún una buena salida para lo que necesitamos para enfrentar estos sistemas complejos? Revisémoslo en la siguiente cápsula animada. Desde el inicio de los tiempos, las sociedades han buscado mecanismos para vivir en armonía. El más valorado hasta la fecha es la democracia. Sin embargo, a pesar de sus 2500 años de antigüedad, este sistema aún tiene cosas que mejorar. Según el índice de democracia elaborado por la revista británica The Economist, Chile se encuentra clasificado como una democracia defectuosa. Al igual que la antigua democracia griega, la nuestra aún mantiene una deuda pendiente en materia de paridad. En el Congreso actualmente, las mujeres representan solo el 34,84% de la Cámara y 12 escaños en el Senado. Otro aspecto a mejorar tiene que ver con la cultura política, es decir, con el nivel de apoyo popular hacia la democracia. Según la encuesta UDP Feedback de Percepción y Valoración de la Democracia 2025, de un total de 17 instituciones evaluadas, los partidos políticos y el Congreso ocupan los últimos lugares, con apenas un 4 y un 5% de confianza, respectivamente.
Hacernos cargos de los desafíos es una tarea fundamental si queremos construir una sociedad cohesionada y unida, porque como dijo Roosevelt, una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares, donde tratamos de viajar por algunos de los grandes aprendizajes que tuvimos en la temporada 2025. Una cosa que hacemos los humanos es compartir los aprendizajes y gracias a eso, que es una tecnología, que es el lenguaje, el que nos ha ayudado como a compartir justamente eso y no partir desde cero siempre, sino que empezar un poquito más arriba, nos permite avanzar más rápido. Hoy el tamaño de los desafíos es tal, el tamaño de la desconfianza, el tamaño de la pobreza, de la desigualdad, el tamaño de la urgencia que tienen los niños, es tan grande que necesitamos compartir las mejores experiencias para partir de un peldaño más arriba y poder acelerar un poco el paso en la línea de las soluciones. Son tiempos muy revueltos y sin embargo igual necesitamos poner una parte de nuestra atención, de nuestro talento para poder avanzar en estas materias cuya pérdida es la única instancia en que nos damos cuenta de lo importante que era estar juntos, tener una comunidad, tener una democracia, justamente cuando ya no la tenemos. Entonces, esta es una invitación a avanzar más rápido, en construir y mantener algo que es la estructura básica sobre la que podemos montar nuestra vida en común. Nos encontramos pronto en otro capítulo de Pares Impares.